Lao Tzu, uno de los filósofos chinos más importantes de la historia, dijo que el que sabe no habla y el que habla no sabe. Thomas Mann, un renombrado escritor alemán del siglo XX, no obstante, dijo que el discurso es la civilización misma, es el silencio el que aísla. Estas dos frases, diametralmente opuestas con respecto a su percepción del silencio y del habla, reflejan una diferencia cultural subyacente importante entre Occidente y Oriente. Nos muestran que los orientales tienden a ver la introversión como algo loable, que refleja introspección y reflexión profunda, mientras que los occidentales vemos en la extroversión y el don de la palabra una virtud, una habilidad que nos hace ser más persuasivos y que nos ayuda a convencer a nuestro entorno para conseguir nuestros objetivos. ¿De dónde viene, pues, esta preferencia por la introversión que los orientales tienden a mostrar? Hoy vengo a exponerte dos motivos culturales que responden a esta pregunta. ¿Listo? ¡Nos fuimos! Muy buenas, soy Juliana Topísimo y hoy vengo a hablaros sobre la cultura asiática y sobre cómo ésta se refleja en la personalidad de los orientales. Para ello, me voy a basar en un capítulo de Quiet, el libro de Susan Cain, sobre el que llevo hablando ya desde hace un tiempo en este canal. En el libro, Susan nos explica las cualidades positivas de la personalidad introvertida y defiende que los introvertidos no deberían intentar transformarse en extrovertidos para adaptarse a la sociedad. En uno de los capítulos, Susan observa que alumnos norteamericanos con ascendencia asiática tendían a tener problemas para adaptarse al estilo de las clases en los colegios. El sistema educativo estadounidense valora mucho la participación activa en clase para sacar una buena nota. No obstante, a los estudiantes de ascendencia oriental les costaba participar. Y Susan se pregunta, ¿por qué se da esto? ¿Por qué los chinos tienden a ser más introvertidos? Los dos motivos principales que Susan desarrolla en el libro para dar respuesta a esta pregunta son los que voy a mencionar hoy en este vídeo. El primero de ellos es la influencia del confucianismo y más concretamente su énfasis en la educación. Y el segundo es la distinta percepción que los asiáticos suelen tener sobre el grupo. Voy a hablar de la identidad grupal, del colectivismo y sobre cómo éste se percibe de manera distinta en Oriente y Occidente. 1. El confucianismo y su reverencia por la educación. El confucianismo es una filosofía, un sistema de creencias que tiene sus raíces en las enseñanzas de Confucio, el conocido filósofo que vivió entre los siglos 6 y 5 a.C. y que se consolidó cuando el emperador Wu Di decidió hacer del confucianismo la religión oficial del Estado chino a finales del siglo I a.C. Su influencia ha sobrepasado las fronteras chinas y ha permeado las culturas, las religiones y las formas de gobierno de los países del llamado Confucian Belt, el cinturón confuciano, especialmente Japón, Corea, Vietnam y Singapur. Por cierto, un corto paréntesis aquí, siempre que uso el término asiático o orientales en este vídeo, me refiero en específico al grupo de 5 países que acabo de mencionar, y no a otros países asiáticos como Sri Lanka, Mongolia o Bangladesh. Cierro paréntesis. Uno de los pilares fundamentales del confucianismo es la educación. El propio Confucio destinó su vida entera a enseñar los principios del confucianismo a sus discípulos y a persuadir a los líderes políticos de su época para que implementasen sus métodos educativos.
La importancia de la educación se puede ver reflejada en el examen del servicio civil en la China imperial. Este test, vigente entre el 650 después de Cristo y el 1905, lo tenían que pasar aquellos estudiantes que quisiesen formar parte de las instituciones burocráticas chinas. Consistía de una serie de arduas pruebas diseñadas para seleccionar a los candidatos más competentes. Aquellos que sacaban las mejores notas se convertían en yinshi, lo que solo lograban entre un 1 y un 2% de aquellos que hacían el examen. Estos estudiantes que aprobaban el examen de manera exitosa se convertían inmediatamente en la élite burocrática del país. Esta prueba era un importante vehículo de movilidad social, ya que los hijos de las familias más pobres tenían la posibilidad de cambiar su situación radicalmente si hacían esta prueba extremadamente bien. Dado que les daba un montón de estatus superarla, los chinos iban a topísimo estudiando para ella. Esta devoción por el estudio es algo que podemos observar hoy en día en muchas familias chinas, quienes le dan caña a sus hijos para que saquen buenas notas y además aprendan a tocar el violín y el piano. Lo que Susan nos dice es, si tienes una cultura que premia el estudio, como es el caso de la cultura influida por Confucio, te vas a pasar muchas más horas encerrado en tu habitación leyendo y preparándote para los exámenes. Por ende, vas a salir mucho menos al parque a jugar con los amigos. En el verano, en vez de irte a un campamento de básquet con tus padres, te vas a ir a un curso de inglés y a un curso de refuerzo de matemáticas para que cuando comience el próximo curso puedas ir a topísimo y estés por delante del resto de alumnos. Esto es, te vas a pasar muchas más horas solo comparado con niños a quienes no les exigen estudiar tanto, a quienes les dan un poco más de libertad para salir a la calle y socializar. Es por todo esto, nos dice Susan, que los asiáticos tienden a volverse más reservados, a ser más propensos a tener interacciones sociales. Esto es, a ser más introvertidos. 2. La identidad de grupo. El profesor Hofstede, en los años 70, analizó las características culturales propias de distintos países, lo que dio lugar a su famoso modelo de las 5 dimensiones. En él, Hofstede dio un puntaje a las culturas de varios países en 5 parámetros distintos, uno de los cuales era el eje individualismo-colectivismo. Si le echáis un vistazo a la clasificación que hizo el profesor Hofstede sobre los países según este mismo eje, individualismo-colectivismo, observaréis que aquellos que lideran la tabla son las naciones occidentales, o sea, los países de la Commonwealth y los países europeos. Los países del cinturón confuciano, China, Taiwán, Japón, Vietnam y Corea del Sur, se encuentran, no obstante, hacia el final de la tabla. Parece claro, pues, que las culturas occidentales somos más individualistas. Tendemos a seguir nuestro propio camino, nuestras propias ambiciones, intentar llegar al máximo de nuestras capacidades. Respetamos a nuestros padres y a nuestra familia. Queremos sentirnos parte de estos grupos, sí, pero no nos solemos someter al grupo tan fácilmente. No obstante, las culturas asiáticas le dan mucha más importancia al grupo. Los individuos en Asia se sienten mucho más arraigadas, mucho más conectadas a un gran grupo, que puede ser la familia, la corporación o la comunidad, y le dan mucho más énfasis a mantener la armonía dentro de este grupo. Suelen incluso subordinar sus propios deseos e intereses a los del grupo, aceptando su lugar en la jerarquía y dejando incluso de lado sus propias ambiciones personales o sus propios deseos para no dañar la cohesión del grupo. Por tanto, nos dice Susan, los asiáticos valoran la tranquilidad, la humildad y la sensitividad, que son rasgos que hacen más propensa la cohesión de un grupo. Si le das mucha importancia al colectivo del que formas parte, las cosas te irán mejor si te sometes más,
si alzas la voz menos frecuentemente, de una manera disidente, y aceptas lo que te dicen. A continuación, quisiera ilustrar lo que acabo de decir con un ejemplo muy interesante del libro. Para realizar el estudio del que os voy a hablar, seleccionaron a estudiantes o bien japoneses o bien estadounidenses. A los participantes les mostraron imágenes, por un lado de hombres haciendo posturas de dominación, esto es con los brazos cruzados o marcando músculos, y a otros imágenes de hombres haciendo gestos de sumisión, esto es con la cabeza gacha o encorvados. En las imágenes por resonancia magnética funcional que se le hicieron a los estudiantes, a los participantes del estudio, se observó que en los cerebros de los estadounidenses, los centros de placer eran los que se activaban cuando estos veían las imágenes de los hombres que hacían las poses de dominación. Mientras que en los cerebros de los japoneses pasaba lo contrario. Los centros de placer se activaban cuando estos veían a las personas haciendo gestos de sumisión. Repito lo que acabo de decir. Cuando los japoneses veían a otros haciendo gestos de sumisión, se les activaban los centros de placer. Es decir, parecería ser que a los japoneses les guste, les dé placer someterse a los demás o cuando ven a otros que se someten. Resumen. La introversión de las culturas del cinturón confuciano se podría explicar, por un lado, por la gran importancia que la educación tiene en ellas. Esto hace que se exija mucho más a los niños y que estos terminen pasando mucho rato solos y por tanto no desarrollen tantas habilidades sociales como otros niños. Además, la tendencia colectivista de estos países también influiría a este respecto. Dado que la gente en estos países se suele ver como parte de una gran comunidad, se aprecia mucho más la sumisión al grupo, lo que fomentaría actitudes como por ejemplo no alzar la voz, permanecer callado y ser más discreto, es decir, rasgos más típicamente introvertidos. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, dale un me gusta ahí abajo topísimo y suscríbete a mi canal. Mantente topísimo y nos vemos en mi próximo episodio.